Hola, esta es la segunda parte del video de tema de funciones, ¿no? Y bueno, el video pasado nos quedamos en funciones suprayectivas y sobreyectivas. Y estábamos hablando un poquito de ejemplo de funciones sobreyectivas y cómo hacer que una función se vuelva suprayectiva, ¿no? A partir de justamente restringir el codominio de la función. Vamos a ver esta función en especial. Resulta que esta función, pues en el video pasado demostramos que justamente o vimos que es una función suprayectiva. Pero también resulta que va a ser una función inyectiva. ¿Por qué va a ser inyectiva? Bueno, la definición de función inyectiva nos dice lo siguiente, ¿no? Si tenemos elementos distintos en el dominio de la función, pues estos van a parar a elementos distintos de la imagen. Esto que está acá, ¿no? Elementos distintos del dominio van a parar a imágenes distintas, ¿no? Y esto es cierto. Si tenemos, por ejemplo, el 1 y el 2, que son elementos distintos del dominio, pues estos van a parar otra vez al 1 y al 2, que son elementos distintos de la imagen. Entonces, cuando una función sea inyectiva, como en este caso, y suprayectiva, como en este otro caso, ¿no? Vamos a decir que la función va a ser biyectiva. Bi de 2, bi de inyectividad y de suprayectividad, ¿no? Entonces vamos a tomar esta definición, que va a ser biyectiva si y solo si f es inyectiva y f es suprayectiva. Vamos a ver ahora las funciones pares. Y bueno, notemos la siguiente gráfica. La siguiente gráfica es la gráfica de la función valor absoluto de x, ¿no? Aquí está el 0, por ejemplo. Y de la derecha del 0, estos valores que están acá, pues son valores positivos, ¿no? Entonces, al evaluarle la función valor absoluto, pues nos regresa valores positivos y nos regresa esta recta, ¿no? Resulta que si a esta recta o a este conjunto de puntos, ¿no? En el plano, que son la gráfica de esta función para los números reales positivos, la reflejamos sobre el eje y, es decir, a esta recta la reflejamos sobre el eje y, pues vamos a obtener esta otra recta. Resulta que esta otra recta pues coincide con ser la función valor absoluto de x, pero ahora para los números negativos, ¿no? Para los que están a la izquierda del cero. Cuando tengamos este tipo de reflexiones sobre el eje y de la gráfica de una función, pues vamos a decir entonces que f es una función par. Otra función par, por ejemplo, es la función coseno de x. Aquí, bueno, tomé dos intervalos, ¿no? Del 0 al pi medios. Entonces, de este lado, pues tenemos esta gráfica, ¿no? Que está ahí. Y si nosotros lo que hacemos es reflejar esa gráfica que está ahí, ahora sobre el eje y, pues vamos a obtener este otro conjunto de puntos, que coincide con ser la función coseno de x, pero ahora en el intervalo de menos pi medios a 0, es decir, los números a la izquierda del 0 hasta menos pi medios. Y bueno, resulta también que a la hora de graficar la función coseno de x, pues también todos los valores, ¿no? Que están tanto a la derecha de x, pues se van a ver reflejados en ahora a la izquierda de x, es decir, sobre el eje y. Entonces, este tipo de funciones que se reflejan sobre el eje y, vamos a llamarles funciones pares. Entonces, de manera más dinámica, vamos a decir que una función par va a ser una función que tiene una reflexión sobre el eje y. De manera formal, pues decimos que una función que va de un conjunto a un conjunto B es una función par, sí y solo si f evaluado en x es igual a f evaluado en menos x, ¿no? Es decir, el valor que toma la función tanto en el elemento x como en su inverso aditivo menos x, pues son iguales, ¿no? Y esto para todo elemento x en el dominio de la función. Hay que aclarar que esta cosa debe estar bien definida. ¿A qué me refiero con esta cosa? Bueno, pues a este valor de la función. Aquí tenemos el inverso de menos x, ¿no? O bueno, tenemos el inverso menos x. Entonces menos x, pues sabemos que está definida en los números reales, ¿no? Es el inverso del elemento x. Entonces, para términos prácticos, para saber que está bien definida esta, o que está bien definida justamente el valor de esta función, pues vamos a tomar que el conjunto A y el conjunto B sean subconjuntos de los números reales, ¿no? Ahora bien, vamos a decir que f va a ser impar si y solo si f de x pues es ahora menos f evaluado en menos x. Es decir, ahora en vez de que sea nada más f evaluado en menos x, pues le vamos a agregar un signo menos, ¿no?
Es esto que está acá. Y esto para todo x perteneciente al dominio. Ejemplo de funciones impares, pues es la función x al cubo. Note que la función x al cubo lo que hace son dos reflexiones. Una reflexión sobre el eje y, ¿no? Y después lo que salga de la reflexión, que es esto que está en azul, pues lo vuelve a reflejar sobre el eje x. Entonces ya tenemos la gráfica de la función x al cubo. Lo mismo con la función seno. Lo que hace es una reflexión sobre el eje x, como queramos verle, y después una reflexión sobre el eje y. Y de igual manera podemos pensar que hace una reflexión sobre el eje y después una reflexión sobre el eje x. Pero el punto es que justamente hace dos reflexiones, una sobre el eje y otra sobre el eje x. Cuando haya este tipo de funciones que justamente hacen reflexiones sobre el eje y aparte también hacen reflexiones sobre el eje x, pues a este tipo de funciones le vamos a llamar funciones impares. Entonces, como nota, pues hacen una función impar, es una función que hace una reflexión sobre el eje x y otra sobre el eje y, ¿no? En este caso, pues es evidente que hace una reflexión sobre el eje y una reflexión sobre el eje x, ¿no? Y bueno, también con la función seno. Ahora, vamos a recordar, ¿no? Recordando esto de las sesiones pasadas, pues es la operación composición, ¿no? Habíamos definido la operación composición de la siguiente manera, ¿no? Sea f, pues una función que va de un conjunto A a un conjunto B, y una función g que va de un conjunto C a un conjunto D. Vamos a pedir que B sea un subconjunto de C. Entonces, g composición de f, ¿no? O f compuesta con g, de las dos maneras es correcta, ¿no? También me gusta llamarle g evaluada en f de x. Va a ser una operación entre funciones. Resulta que esta operación pues habíamos visto que está bien definida y que los elementos de entrada pues son justamente elementos del dominio de f, ¿no? Que es el conjunto A, y los elementos de salida pues son elementos del conjunto D, del codominio de la segunda función, o de la función g, ¿no? En este caso. Y una idea natural, cuando estamos hablando de operaciones entre funciones, ¿no? Es preguntarnos si existirá un neutro con esta operación. ¿A qué me refiero con neutro? Pues a una función, ¿no? Que haga lo siguiente. Tal vez que haga esto, ¿no? Que g compuesta con f, bueno, f composición de g, pues justamente me devuelva la función f, ¿no? Que no afecte o que no haga nada prácticamente como un neutro al aplicarle la operación composición con una función f. Vamos a preguntarnos en qué condiciones y si existe este neutro, ¿no? Para esta operación. Primero antes vamos a ver la función identidad. Una función identidad va a ser una función definida sobre un conjunto, por ejemplo en este caso el conjunto A, y vamos a decir que es la función identidad si y solo si, pues f de x es igual a x para todo elemento de x perteneciente al conjunto A. Entonces lo que va a hacer, ¿no? Es el conjunto A, pues es al elemento x, pues lo vuelve otra vez al elemento x en el mismo conjunto. Entonces a este tipo de funciones pues les vamos a llamar funciones identidad. La gráfica de una función identidad pues está aquí, ¿no? Y justamente es una línea recta que pasa por el origen. Y bueno, esa es como la gráfica, ¿no? Para R, para las funciones de R en R. Y bueno, va a resultar un teorema muy importante que va a ser justamente el neutro que estamos buscando. Entonces, para este tipo de funciones, que son funciones de identidad, pues les vamos a llamar o les vamos a denotar como ID, ¿no? De identidad, subíndice del conjunto sobre el cual está definido. En este caso, por ejemplo, IDA, pues es va del conjunto A al conjunto A y pues es la identidad del conjunto A. Entonces, el teorema que les estoy hablando, de que va a resultar que es el inverso, pues va a decir lo siguiente. Resulta que si f va de un conjunto A a un conjunto B, entonces la función identidad sobre el conjunto A compuesta de f, o bueno, f composición la identidad, pues va a resultar ser la función f. Ahora, noten que ese es sobre el conjunto A, ¿no? Porque recordemos que lo que está a la derecha de la composición, pues
justamente esto es como f evaluado en la identidad, ¿no? Es esto que está acá. Ahora, recordemos que las entradas de x, pues pertenecen al conjunto A, porque pues son entradas de la función identidad. Los devuelve al conjunto A, ¿no? Y justamente elementos del conjunto A, pues son elementos de entrada para la función f, que va del conjunto A al conjunto B. Entonces, en la operación composición, pues recordemos que el dominio de la operación composición, pues es justamente el dominio de la función que está dentro, por así decirlo, de la función evaluada. Es decir, el dominio de la identidad, ¿no? En este caso. Entonces, el dominio de la identidad, pues es el conjunto A. Y después, el codominio de la operación composición es el codominio de la segunda función, o en este caso, pues la función que está a la izquierda, ¿no? Entonces el codominio sería B. Entonces esta iría como F composición de I de A, pues iría del conjunto A al conjunto B, ¿no? Que justamente coincide con ser el dominio y el codominio de la función F. Bueno, otro teorema también nos dice lo siguiente. Ahora, si nosotros volteamos o si nosotros intercambiamos o conmutamos esta operación, pues ahora no va a ser la identidad en A, sino la identidad en el conjunto B. Igual, recordando que justamente, ¿no? Eso se ve así. Entonces tenemos que los elementos de entrada, los X, van a pertenecer al dominio de la función F, ¿no? Que es el conjunto A. Después los va a enviar al conjunto B y esos mismos van a ser elementos de entrada de la identidad, ¿no? Que los devuelve otra vez al conjunto B. Entonces por así decirlo, su dominio pues es el conjunto A, ¿no? Que es el dominio de la función que está dentro del paréntesis. Y su codominio pues va a ser el codominio de la función que está afuera, ¿no? En este caso, la identidad. Y bueno, pues este va de A al conjunto B. Entonces, sí coincide, ¿no? Con ser el dominio y el codominio de la función f. Entonces, sí tiene sentido hablar de esas igualdades, pero resulta aún más fuerte que justamente la operación composición pues va a ser un neutro, ¿no? Con la identidad va a ser un neutro. Neutro, ¿no? Va a ser la identidad. Justamente esta función va a fungir como el 0 en la suma, como el 1 en la multiplicación. De esta manera podemos definir lo que son funciones inversas, ¿no? Ya que tenemos un neutro, lo que nos preguntamos es si ahora existe una función inversa, ¿no? Justamente como teníamos un neutro en los números reales, pues era a más 0 es igual a a. Pero también tenemos un inverso, ¿no? Que es justamente la operación que si hacemos un elemento con su inverso, pues nos resulta el elemento neutro. Entonces queremos buscar una función g o una función h, tal que por ejemplo g composición de f, o f compuesta de g, pues es justamente la identidad, ¿no? Una identidad. Entonces buscamos justamente estos inversos, ¿no? Por ejemplo, este se le va a llamar inverso por la izquierda porque está a la izquierda de f. Y bueno, vamos a ver qué condiciones debe de cumplir f para que tenga inversos. Entonces vamos a decir que g es una función inversa por izquierda, ¿no? Si por ejemplo tenemos una función f, ¿no? Que va del conjunto A al conjunto B, vamos a decir que g que va del conjunto B al conjunto A es inversa por la izquierda de f, ¿no? Si y solo si se cumple esto. Se dice que es por la izquierda porque justamente está a la izquierda de la función f. Y bueno, ese va a ser igual a la identidad en el conjunto A. Recordando lo siguiente, ¿no? Que esa cosa de acá, pues justamente se ve como g evaluada en f de x. Ahora, hay que recordar, ¿no? Que el dominio de esta función, pues es justamente el dominio de la función f, o de lo que está dentro. Entonces, el dominio va a ser el conjunto A, y el codominio va a ser el codominio de lo que está afuera, es decir, de la función g, que es justamente el conjunto A. Entonces, esta función va del conjunto A al conjunto A. Entonces, sí tiene sentido hablar de la igualdad para la función identidad. Entonces, cuando se cumpla esto, ¿no? Es que vamos a decir que g es inversa por izquierda de la función f, ¿no? Bueno, aquí estamos recordando lo que va a ser.
la operación composición. A un elemento del conjunto A lo envía al conjunto B y después al evaluarle la función G, pues a este elemento del conjunto B lo va a volver a enviar al elemento de un conjunto A, ¿no? Entonces hace este caminito de A hacia B y de B hacia A. Entonces, si unimos estos dos caminitos, pues la operación composición va del conjunto A hacia sí mismo. Vamos a decir ahora que una función g es inversa por la derecha, bueno, en este caso función h, ¿no? Perdón. Si se cumple lo siguiente. Si, bueno, definimos a f que va del conjunto A al conjunto B, ¿no? Y a h como una función que va del conjunto B al conjunto A, vamos a decir que es inversa por la derecha si se cumple que f composición de h, pues es la identidad en B. Y se dice inversa por la derecha porque está a la derecha de f, ¿no? Aquí está f y pues la derecha de f pues está justamente la función h. Y bueno, hay que recordar que sí es válido hablar de esta igualdad por lo siguiente, ¿no? Esto es igual a f evaluado en h de x, ¿no? Pues fíjense, f va de a a b y después tenemos, primero tenemos lo que está dentro, ¿no? Hay que poner lo que está dentro. Pues h va de b al conjunto A y f va del conjunto A a B, ¿no? Entonces hace este caminito. Como h lo que está dentro, pues este elemento x va del conjunto B hacia el conjunto A, ¿no? Al evaluarle una función, pues este va del conjunto A al conjunto B al evaluarle una función f. Entonces hace de B hacia A y de A hacia B. Entonces el caminito unido pues va de B a B. Entonces sí tiene sentido hablar, ¿no? De esta identidad. Cuando se cumple esto, pues vamos a decir que es un inverso por la derecha de la función f. Entonces vamos a ver un ejemplo en el que si ocurre esto, ¿no? Entonces sea f una función que va de los reales al conjunto de los números positivos y g una función que va del conjunto de los números positivos a los reales, dadas por las siguientes expresiones, ¿no? F de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a la raíz de x, vamos a ver cómo son las operaciones f composición de g o g compuesta de f y vamos a ver cómo son la otra, ¿no? Es decir, conmutando. Entonces en este caso, pues esto es f evaluado en g de x. Pero recordemos que esto es igual, ¿no? A f evaluado en la raíz de x, ¿no? Que es justamente la función g de x. Pues esto es igual a raíz de x, ¿no? Al cuadrado. Ahora en este caso es igual a x, ¿no? Porque un número al cuadrado pues es justamente x al cuadrado, ¿no? Pero su raíz, al elevar la raíz al cuadrado, pues se cancela el cuadrado con la raíz y pues te da simplemente x. Ojo, eso es muy importante, no te da el valor absoluto debido a que la raíz de x en sí mismo ya es un número positivo o un número no negativo. Entonces al elevarlo al cuadrado pues sigue siendo x. Y x tiene que estar definido en los números no negativos, ¿no? Bueno, en este caso sería al revés. En este caso sería g evaluado en f de x. Y este es igual a g evaluado en x cuadrada. Pues este es igual a la raíz de x al cuadrado. Y este sí es el valor absoluto de x. La diferencia de estas dos funciones, ¿no? Es que la naturaleza de x es diferente. En este caso, en la primera función, pues para que esté definida la raíz de x, pues tiene que x estar en los números reales no negativos, es decir, el 0 o los reales positivos, ¿no? Porque al tomar la raíz cuadrada de un número negativo, pues esta función no está definida. Y entonces, como x ya es positiva, ¿no? Porque está evaluada en la raíz, al elevarla al cuadrado, pues x no afecta, porque raíz de x es un número positivo, ¿no? Un número no negativo, pues al elevarlo al cuadrado, pues es simplemente x, ¿no? Pero en este caso sí afecta porque estamos elevando o estamos evaluando ya un cuadrado. Entonces, como x al cuadrado sí es positiva, pero no necesariamente x tiene que ser positiva. Por ejemplo, pensemos en el menos 3 al cuadrado. Entonces, al elevarlo al cuadrado, ¿no? Y al sacarle raíz, pues esto tiene que ser el valor absoluto de menos 3, ¿no? Justamente porque puede ser menos 3, pero como
queremos que sea una función, ¿no? Que justamente la composición sea una función, pues le pedimos entonces que tome el valor absoluto de menos 3, ¿no? Que es contrario a hacer lo siguiente. No es lo mismo que hacer lo siguiente. Que tomar justamente la raíz de 3 y elevarla al cuadrado. Porque si yo introduzco raíz de menos 3, pues raíz de menos 3 no está definida, ¿no? Es decir, si yo pongo esto que está acá y le saco raíz, pues esto no existe, ¿no? Entonces, como no existe, ni siquiera podemos hablar de después elevarlo al cuadrado. Entonces es distinto. Eso se toca más a profundidad en cálculo, ¿no? Pero sí es distinto. No es lo mismo tener la raíz y elevarla al cuadrado que un número al cuadrado sacarle raíz. No es lo mismo, ¿no? Eso es a lo que quiero llegar. Pero ¿qué sí va a pasar? ¿Esta x dónde vive? Pues habíamos visto que vive en los números reales positivos o no negativos, ¿no? Y bueno, por la operación de la composición, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que f, que va de los reales a los números positivos, ¿no? En este caso, va justamente con g de los números positivos a los reales. En este primer caso, tenemos lo siguiente. Los elementos x, pues van de los justamente los números reales no negativos o los reales positivos, van a mandarlos hacia los números reales y después al evaluarlos en la función f, a esos mismos números reales, ¿no? Que son las imágenes de g, ¿no? Estos g de x, pues los envía a los reales positivos. Entonces, f compuesta, es f composición de g, o bueno, g compuesta de f, pues es justamente una función que va de los números reales positivos a los números reales positivos o no negativos, ¿no? Porque coincide con ser las entradas del dominio y del codominio. Entonces, por ejemplo, el dominio pues son estos x, ¿no? Que donde g de x sí existe. Bueno, pues estos x son los números reales positivos. Y después los envía a los reales. Y de los reales los envía otra vez a los reales positivos mediante la función f. Entonces g de x pueden ser cualquier número real, pero al evaluarlos en la función te los envía a los reales positivos. Entonces, esta x pues vive de los reales positivos a los reales positivos. Y resulta que esta x, ¿no? Es justamente la identidad, ¿no? La identidad de los números reales positivos. Entonces, resulta que g, ¿no? La función g, pues es un inverso, ¿no? Porque tenemos que la f composición de g, pues te da la identidad para los números reales positivos. Pero entonces, g es el inverso, ¿qué? Es el inverso derecho de f, ¿no? También lo podemos ver como que f es el inverso izquierdo de g, ¿no? Justamente porque está a la izquierda de g. O podemos decir que g es el inverso derecho de f, ¿no? Porque está a la derecha de f. Pero resulta que aquí esto va a ser distinto, ¿no? De la función identidad. Esto es distinto de la función identidad, ¿no? Que es simplemente x. Entonces, no tiene... f no tiene inverso izquierdo. G compuesta de f no existe, o bueno, sí existe, pero no es que sea el inverso izquierdo de f, ¿no? Porque te da el valor absoluto, no te da la función identidad. Entonces, moraleja, podemos tener ambos inversos, ¿no? Es decir, ambos, tanto inverso por la izquierda como inverso por la derecha, solamente un inverso, es decir, solamente en este caso, ¿no? Tuvimos el inverso por la derecha de f, ¿no? O hay casos en los que no tenemos ningún inverso, ni tanto por la izquierda ni por la derecha. Verso de f o ningún inverso, ¿no? Ahora bien, ¿qué va a pasar? Vamos a decir que cuando una función tenga ambos inversos, sus inversos van a ser iguales, ¿no? Entonces, un teorema es lo siguiente. Sea f, ¿no? Que va de un conjunto A a un conjunto B, una función con ambos inversos, una función con inverso derecho, con inversa derecho,
¿no? O derecha, como queremos llamarle. Y un inverso izquierdo. Entonces aquí, falta antes de poner el i, ¿no? Entonces, antes de poner esto le vamos a poner h de 1 y un inverso justamente izquierdo, ¿no? H de 2. Entonces, f compuesta con ¿qué? Su inverso derecho, ¿cuál era? H de 1, ¿no? Que es justamente la identidad. ¿En qué conjunto? Pues hay que recordar cómo estamos definiendo a la función, ¿no? Este es el inverso, bueno, esta h1, ¿no? El inverso derecho va de el conjunto, del conjunto B al conjunto B, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner al conjunto A. Perdón, porque del B a B es la identidad, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de el inverso. Bueno, H2 también va de B al conjunto A, ¿no? Entonces, esta es la identidad en B. Y tenemos F, bueno, H2, ¿no? Compuesta, ¿no? Composición de F, que es la identidad en A. Cuando tengamos estos, cuando una función F tenga estos inversos, tanto uno por la izquierda como uno por la derecha, vamos a decir entonces, o el teorema dice lo siguiente. Entonces, h de 1 es igual a h de 2 como funciones. Cuando estamos hablando de igualdad de funciones, pues pedíamos que el dominio y el codominio sean iguales, ¿no? En este caso sí se cumple, que el codominio y el dominio sean iguales. El dominio de h1 es b, el dominio de h2 es b, el codominio de h1 es a, el codominio de h2 es a. Entonces el teorema sí tiene sentido, ¿no? Hablar de que pueden ser iguales, pero hay que demostrar que son iguales. Entonces, demostración. Habíamos visto que la función identidad funcionaba como neutros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer h de 2 composición por la identidad. ¿Qué identidad? Eh, ¿Qué identidad queremos? ¿Tanto la de B o la de A? Bueno, hay que ver las entradas, ¿no? H de 2 habíamos visto que va del conjunto B al conjunto A. Entonces, esta debe ser la identidad en ¿qué? En el conjunto B, ¿no? Para que justamente la identidad vaya, no, la identidad vaya de B a B y después H2 lo envíe ese B al conjunto A, ¿no? Entonces, vaya de B hacia A, ¿no? Entonces tenemos esta cosa de acá que va a ser igual a la función H2 porque las identidades funcionan como neutros, ¿no? Habíamos visto. Pero habíamos visto que esta igualdad, ¿no? Porque justamente H1 es un inverso derecho de F. Entonces tenemos lo siguiente. H2 composición de ¿qué? De F composición de H1, pues es justamente ¿qué? La identidad, ¿no? En B. La identidad de B. En H2, perdón. H2. Estoy delirando. Y bueno, ahora podemos ocupar la asociatividad, ¿no? En las funciones composición. Entonces esto es igual a que agrupemos H2 composición de F y después composición de H1. Esto sea igual a H2, ¿no? Lo que hicimos nada más fue sustituir la identidad en B, ¿no? Que es lo que está acá. Y después, bueno, asociamos, ¿no? Ocupamos la propiedad asociativa y entonces obtenemos esto que está acá. Pero esto que está acá, ¿no? Este h de 2 composición de F, es esto que está acá, ¿no? Que es la identidad en el conjunto A. Entonces esto es la identidad en el conjunto A, porque H2 es el inverso izquierdo de F, ¿no? H de 2. Y bueno, resulta que habíamos visto que la identidad se comporta como neutro, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, h de 1 es igual a h de 2. Entonces, las funciones son iguales, ¿no?
Bueno, es lo que queríamos demostrar, que las funciones h de 1 y h de 2 son iguales. Entonces, cuando tiene ambos inversos, resulta que el inverso izquierdo como derecho van a ser iguales. Y son iguales, no sé, a h1 o h2, pero son iguales entre sí, ¿no? Tanto el inverso izquierdo como el inverso derecho. Cuando ocurre esto, vamos a decir que f es invertible, ¿no? Entonces, vamos a poner de este lado. Definición. Sea f una función de a a b y g una función de b al conjunto a, ¿no? Decimos que f es invertible si y solo si tenemos lo siguiente: g compuesta de qué, de la función f o f compuesta de g, como queramos nombrarle, ¿no? Pero g polita f, ¿no? Va a ser igual a qué, a la identidad en qué conjunto, el conjunto A, y al revés, ¿no? ¿Lo ve? Entonces, cuando tengamos que g es tanto el inverso izquierdo como el inverso derecho de la función f, vamos a decir que f es invertible y se denota por f a la menos 1, ¿no? Idénticamente a g. Entonces g, como es la función que cumple, que es inverso izquierdo de f como inverso derecho de la función f, vamos a denotarlo por f a la menos 1, ¿no? La función inversa. Esa es la definición de lo que son las funciones inversas, ¿no? Pero resulta, ¿no?, de un teorema más importante, un teoremón, ¿no? Dice lo siguiente: f es invertible si y solo si f es biyectiva. Y es la definición con la que nos enseñaron en la prepa, ¿no? De que justamente una función f es invertible si y solo si f es biyectiva. Pues cuando f es biyectiva, pues f es invertible. Ese es un teorema, no es la definición de ser invertible. La definición de ser invertible es que tenga inverso por la izquierda, inverso por la derecha y además sea la misma función. Entonces, este es un teorema muy importante, ¿no? Y es el con el que vamos a trabajar. Casi siempre se trabaja con este teorema. Entonces, hay que recordar que cuando queramos demostrar que una función f es invertible, pues nada más hay que ver que sea biyectiva, ¿no? Es decir, que sea inyectiva y suprayectiva, ¿no? Entonces, f es invertible. ¿Cómo sacamos su inversa? Pues despejando a la función ax, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Sea f, ¿no? Ahorita vamos a ver cuáles son los dominios, definido de la siguiente manera, ¿no? En este caso, vamos a hallar el dominio y vamos a ver si es invertible o no. Entonces, dominio de f. ¿Cómo hallamos el dominio de f? Notemos que como f de x pues es igual a una raíz, ¿no? A 4 menos x al cuadrado. Entonces, para que esté bien definida, pues tiene que cumplirse que 4 menos x al cuadrado pues sea mayor o igual que 0. Es decir, ¿no? ¿Qué pasa cuando es menor que 0? Pues la raíz cuadrada no está definida. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? 4 menos x por 4 más x debe ser mayor o igual que 0, ¿no? Esto que está acá, ¿no? Esto, pues es una diferencia de cuadrados y bueno, es esto que está acá. Y aquí me faltó poner 2, perdón. Pues aquí es un 2, ¿no? Porque es una diferencia de cuadrados. Entonces como aquí este es 2 al cuadrado, pues hay que factorizar diferencia de cuadrados, ¿no? Y tenemos esto, ¿no? 2 menos x por 2 más x. Y esto debe ser mayor o igual que 0. Entonces, vamos a ver, ¿no?, los puntos críticos. Entonces, vamos a ver cuándo la función se hace 0. Notemos que se hace 0 cuando x es igual a 2, ¿no? En este caso, 2 menos 2 pues es 0. Entonces, cuando x vale 2,
Y cuando x vale menos 2, ¿no? En este caso, 2 menos 2 hace 0, de nuevo. Entonces, en 2 y en menos 2, la desigualdad se hace 0. Entonces, vamos a tomar un número a la izquierda de menos 2, después uno en medio y después a la derecha de 2. Pues tomando, por ejemplo, menos 4, pues a la hora de sustituir en la desigualdad, obtenemos lo siguiente. 2 menos 4, ¿no? Por 2 menos 4, ¿no? Aquí es menos 4, perdón. Menos 4. Esto es un 2 menos 4. Porque noten que es un menos, ¿no? El menos que está acá. Y x es menos 4. Entonces es 2. Aquí es 2 menos x, ¿no? Pero x vale menos 4. Entonces sí es como un menos por menos 4. Entonces esto es igual a 2 más 4. Y esto es igual a menos 2, ¿no? Esto es igual a 8 y esto es igual a menos 2 y esto es igual a menos 16. Ahora, nuestra desigualdad dice que es mayor o igual que 0, ¿no? ¿Y esto es cierto? Pues esto no es cierto, ¿no? Esto es una contradicción. Entonces no puede tomar valores a la izquierda de menos 2. Vamos a ver ahora en medio. Para aquello vamos a tomar un valor. ¿Cuál? El 0, ¿no? El más simple. Entonces es un 2 menos 0 por un 2 más 0. Entonces es igual a 2 por 2, esto es igual a 4. Y nuestra desigualdad dice que esto es mayor o igual que 0. Esto sí es cierto. Entonces los valores que puede tomar por mientras son estos que están acá. Ahora vamos a ver un valor a la derecha de 2. Por ejemplo el 4. Esto dice que es 2 menos 4. Esto 2 más 4. Ahora esto de nuevo pues es menos 2, ¿no? Menos 2 por 8. Y esto es igual a menos 16. Ahora, nuestra desigualdad pues dice que esto debe ser mayor o igual que 0. Pero ¿qué pasa? Esto no es mayor o igual que 0, ¿no? Esto no es cierto. Es una contradicción. Entonces, por lo tanto, no puede tomar valores a la derecha de 2, ¿no? Entonces, el dominio de la función f pues es simplemente el intervalo menos 2,2. Y es cerrado porque puede valer 0, ¿no? Al sustituir menos 2 o 2 en esta función, pues obtenemos raíz de 4 menos 4, ¿no? Por ejemplo, con 2 sería esto, está acá. Y esto pues es la raíz de 4 menos 4 y esto es igual a 0, ¿no? Entonces sí puede tomar el 0. Y vimos que la raíz pues siempre va a ser mayor o igual que 0. Entonces el codominio de la función pues podemos tomarlo como los números positivos, ¿no? Es decir, como intervalo de 0 a infinito. Entonces f está definida así, ¿no? De menos 2 a 2 a los números de 0 a infinito. Vamos a ver si f es inyectiva, ¿no? Para ver si f es invertible. Entonces vamos a ver si f es inyectiva. Vamos a ver en qué condiciones f es inyectiva. Entonces supongamos, ¿no? Supongamos que f de x1 pues es igual a f de x2, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. La raíz de 4 menos x1 al cuadrado pues es igual a la raíz de 4 menos x2 al cuadrado. Ahora, lo que puedo hacer aquí es elevar ambos lados al cuadrado. Y esto sí se puede hacer porque las raíces son números positivos, ¿no? La raíz de un número cuadrado, en general la raíz de un número cualquiera, ¿no? Es positiva, ¿no? La raíz de 4 pues es 2. La raíz de 800.000 pues no sé, pero es positiva, ¿no? Su raíz es positiva. Entonces, podemos tomar o podemos elevar al cuadrado y obtenemos lo siguiente, ¿no? Aquí elevando al cuadrado, la raíz. Note que justamente la raíz de x elevada al cuadrado pues es simplemente x, porque lo que está dentro de la raíz pues ya debe ser positiva. Entonces, tenemos esto. Y bueno, por la ley de la cancelación y todo, pues obtenemos que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Ahora bien, tenemos esto que está acá, ¿no? Entonces, habíamos visto que esto no necesariamente tienen que ser iguales. De esto tenemos
x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, y esto es igual a 0. Factorizando obtenemos esto que está acá, ¿no? x1 menos x2 por x1 más x2. Y esto es igual a 0. Entonces, o son iguales o uno es el negativo del otro. ¿Cómo le hacemos o cómo restringimos para que sí sea inyectiva? Noten el dominio, ¿no? Ese es el dominio. Entonces sí puede tomar valores negativos. Pero lo que vamos a hacer es restringiendo el dominio. Vamos a restringir el dominio, ¿no? De f obtenemos lo siguiente, ¿no? El dominio restringido, pues ahora va a ser simplemente de 0 a 2. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto? Vamos a ver la gráfica de esto. La gráfica de esto resulta que es un círculo, bueno, medio círculo, o media circunferencia, ¿no? Entonces, aquí está menos 2, aquí está 2. Y la gráfica pues se ve algo así, ¿no? Es la función f, ¿no? F de x definida así, ¿no? 4 menos x al cuadrado. Ahora, si hacemos el test de la línea horizontal, pues claramente va a tocar en 2 puntos, ¿no? En este y en este. Entonces, ¿cómo le hacemos para que no ocurra esto? Pues borramos esta parte, ¿no? Restringimos el dominio para que esta parte no exista. Entonces, si no existe, la función ya nada más se va a ver así, ¿no? Y esta cosa de acá sí es inyectiva. Entonces, por eso estamos restringiendo de los números negativos a solamente los números positivos, ¿no? Entonces, restringiendo el dominio, resulta que x1 más x2, ¿no? Es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque x1, ya que x1 pues es mayor o igual que 0, ¿no? Porque es un número no negativo. Y x2 es mayor o igual que 0, porque también es un número no negativo. Sumando dos números no negativos obtenemos que su suma es no negativa, ¿no? Por lo tanto, f definida del 0 al 2 a los números positivos es inyectiva, ¿no? Entonces tenemos que restringir el dominio para que sea inyectiva. De otro modo, sí es posible que esta función, ¿no?, mande valores iguales, ¿no?, al evaluarlos en la función. Por ejemplo, si sustituimos x1 igual a menos 2 y x2 igual a 2, pues esto va a ser igual a 0, ¿no? Un ejemplo rápido pues es esto que está acá. Esto sí es cierto, ¿no? Estos son iguales a 0. Pero resulta que menos 2 y 2 no son iguales a 0. Entonces, bueno, no son iguales a sí mismos, ¿no? Entonces sí hay que ver esa parte, ¿no? Que sea inyectiva. Entonces, ¿cómo le hacemos? Restringiendo el dominio. Ahora, veamos que la imagen de f, ¿no? Cuando vamos a calcular, ¿no?, la imagen de f es igual al codominio de la función f cuando el codominio, y lo voy a restringir, ¿no? Ahorita vamos a decir por qué, es igual al conjunto 0 a 2, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, veamos lo siguiente. Note que tenemos que x1, bueno, x, ¿no?, en general x, pues ya no estamos hablando de valores distintos, porque ya probamos que si es inyectiva cuando restringimos el dominio, pues vamos a tomar x nada más. X es mayor o igual que 0, ¿no? Porque estamos restringiendo ya el dominio, ¿no? Luego, x al cuadrado pues es mayor o igual que 0. Entonces multiplicando o elevando al cuadrado es mayor o igual que 0. Y multiplicando por un menos, o bien, tenemos lo siguiente. Menos x al cuadrado es menor o igual que 0. ¿Por qué? Simplemente multipliqué por un menos, ¿no?, a ambos lados. Pero bueno, multiplicar por un menos no afecta al 0 y bueno, se volvió menos x al cuadrado. Y sumando 4, obtenemos lo siguiente. Menos x al cuadrado, 4 menos x al cuadrado es mayor o igual que 4. Menor o igual que 4. Y esto, entonces,
¿no? Y esto hace que tengamos lo siguiente, que la raíz de 4 menos x al cuadrado pues sea menor o igual que la raíz de 4, que ese es igual a 2. Entonces, ¿no? F de x, que es igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado, pues es menor o igual que 2. ¿Para qué? Para todo x perteneciente a este intervalo, ¿no? Entonces, f es menor o igual que 2. Ya encontramos un número máximo que puede tomar la función. Vamos a ver entonces cuál es el valor mínimo que puede tomar esta función f, ¿no? Por otro lado, habíamos visto que x es menor o igual que 2, ¿no? Ya que x pertenece a este intervalo, ¿no? Luego, x al cuadrado es menor o igual que 4, ¿no? ¿De dónde? Ya que elevamos ambos lados al cuadrado, ¿no? Entonces, como x es menor o igual que 2 y mayor o igual que 0, entonces x al cuadrado es menor o igual que 4. Y bueno, obtenemos lo siguiente, ¿no? Menos x al cuadrado es mayor o igual que menos 4. Entonces aquí lo que hice nada más fue multiplicar por un menos a ambos lados y obtenemos esto. Y sumando 4, ¿no? Y sumando 4, obtenemos lo siguiente. 4 menos x al cuadrado es mayor o igual que 4 menos 4, que es igual a 0. Entonces, tenemos lo siguiente. La raíz de 4 menos x al cuadrado pues es mayor o igual que la raíz de 0, que es igual a 0. Por lo que, ¿no? Tenemos lo siguiente. F de x igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado pues es mayor o igual que 0. Para toda x perteneciente en este intervalo. Entonces, ¿no? Juntando lo anterior y esto que acabamos de obtener, obtenemos lo siguiente. 0 es menor o igual que f de x menor o igual que 2. Entonces, la imagen de f, ¿no? Pues vive en el siguiente intervalo. Vive en el intervalo, ¿no? Justamente 0,2, ya que tenemos lo siguiente. 0 es menor o igual que la imagen de f, ¿no? Menor o igual que 2. Es decir, cada elemento de la imagen de f pues está entre 0 y 2. Y bueno, dicho de otra manera, ¿no? Dicho de otra manera, la imagen de f pues es justamente igual a este conjunto, ¿no? Aquí abusé un poco de notación, pero con esto me refiero a que cualquier elemento de f, ¿no? De la imagen de f, vive en este intervalo, ¿no? En realidad lo más correcto es lo que está arriba, ¿no? Que f de x es menor o igual que 2 y mayor o igual que 0 para todo x, ¿no? Vive, con vive me refiero a que es un subconjunto, entonces aquí también es, abusé de notación, es un subconjunto, ¿no? Subconjunto del intervalo, ¿no? Intervalo. Entonces, más concretamente, pues son iguales, ¿no? A este intervalo, al 0,2. Entonces, para que f sea suprayectiva, entonces, para que f sea suprayectiva, es decir, ¿no? La imagen de la función f coincida con el codominio de la función f, se tiene que cumplir, ¿no? Que 0,2 pues sea la imagen de la función f que sea igual al codominio de f, ¿no? Entonces f
pues debe de vivir en que, bueno, debe de con dominio del 0 al 2 y, bueno, codominio del 0 a 2 para que sea inyectiva y para que sea suprayectiva, ¿no? Entonces, f tiene que estar en el intervalo 0,2 en su dominio y su codominio tiene que ser el 0,2 para que f sea inyectiva y suprayectiva. Entonces, f definida de esta forma es biyectiva, ¿no? Porque es inyectiva y suprayectiva. Por lo tanto, es invertible. ¿No? Y su inversa es... Entonces, vamos a despejar, ¿no? Tenemos esta que está acá, entonces vamos a despejar. Vamos a elevar al cuadrado. Entonces tenemos f al cuadrado de x igual a 4 menos x al cuadrado. Entonces, vamos a despejar x. Entonces, de este lado tenemos x al cuadrado igual a 4 menos f cuadrada de x. Y bueno, sacando raíz, entonces tenemos que x es igual a la raíz de 4 menos f al cuadrado de x. Tomando justamente x como la función inversa de, de f, ¿no? F a la menos 1 de x y f de x como igual a x, se tiene, es decir, lo que hice fue un cambio de variable, ¿no? A las x las llamé ahora f de menos 1 de x y a las f de x las llamé x, ¿no? Entonces se tiene que f a la menos 1 de x pues es igual a la raíz de 4 menos x al cuadrado. Ahora bien, por cómo está definida la función f, cuando despejamos obtenemos que es positiva, ¿no? Es decir, no obtenemos un valor absoluto, ¿no? Noten que aquí pues tuve que haber sacado un valor absoluto al sacarle raíz de ambos lados, pero el valor absoluto de x pues se vuelve simplemente x porque x está definida en 0,2, es decir, es positiva, no es negativa, ¿no? Por eso es importante decir que es biyectiva, para que no haya problemas con esto. Entonces, esta es la función inversa. Justamente se obtiene despejando a x de la función original y después haciendo el cambio de variable, nombrando ahora a f a la menos 1, ¿no? Al elemento x, a lo que teníamos como x, y a lo que teníamos como f de x, ahora le ponemos x, ¿no? Entonces, esto se obtuvo despejando, ¿no? De la función original. Pues el cambio de variable fue de que x ahora pasa a ser f a la menos 1 y f pues pasa a ser ahora x. Entonces, de esta manera se obtiene la función inversa y este es un ejemplo de cómo podemos ver cuándo f es inyectiva, suprayectiva, biyectiva, ¿no? Y cuándo es invertible. Entonces, esto sería todo por el día de hoy y muchas gracias.